Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Óscar Franco y me gustaría presentarles lo que es el tema de mi tesis, un poco de los objetivos, la hipótesis con la que estamos trabajando. Bueno, el tema es relaciones de poder entre hombres y animales en 5 cuentos fantásticos hispanoamericanos del siglo XX. Me gustaría platicarles por qué 5, por qué esos 5, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían los objetivos de la tesis? Examinar en primer lugar las relaciones de poder entre los hombres y animales en estos cuentos seleccionados, analizar el papel que va a tener el lenguaje dentro de estas relaciones, que puede funcionar como un mecanismo para imponer el poder, pero también para resistirlo, y cómo se da la sexualidad dentro de estas relaciones, considerando que va a surgir a partir de la convivencia entre los hombres y los animales. Bueno, ¿cuáles serían los cuentos? Serían 2 cuentos de Leopoldo Lugones, escritor argentino, Isur, Los caballos de Abdera, y 3 cuentos de Horacio Quiroga, uruguayo, La historia de Estilicón, El mono arcado y Juan Darien. ¿De qué se tratan estos cuentos? Bueno, Isur es el relato de un hombre que compra un mono con la intención de hacerlo hablar, porque está convencido que no hay nada que imposibilite que los monos hablen, ¿no? No hay ninguna razón científica o biológica o anatómica que impida que los monos no hablen, y si no hablan es porque no quieren que los hagan trabajar. Los caballos de Abdera es la rebelión de unos caballos excesivamente amaestrados, así los define el autor, excesivamente amaestrados, casi humanizados, que se rebelan pues, ante el dominio de sus amos, ¿no? Estos 2 cuentos están compilados en Las fuerzas extrañas, un libro de 1906. Bueno, la historia de Estilicón es un relato también muy similar al de Isur de Lugones. Es la historia también de un hombre que compra un mono con la intención de educarlo, pero pues bueno, en ese transcurso surgen ciertas relaciones eróticas entre el mono y los sirvientes del amo, ¿no? Y El mono ahorcado es un relato muy vinculado con porque es protagonizado por el hijo del mono anterior, ¿no? En este relato también el dueño sigue con la misma intención de intentar hacer hablar a un mono, pero a partir de inculcarle la idea de lo superfluo. Y ya bueno, el título ahí de pronto explica un poco qué pasó con el mono, ¿no? Pero bueno, y el tercer cuento de Horacio Quiroga es Juan Darien, es un relato un poquito posterior, pero está muy relacionado con nosotros por el tema, sobre todo de la presencia animal y del lenguaje. Juan Darien es el relato también de un cachorro de tigre que se transforma en humano. Va a la escuela, es un niño que va a la escuela como todos, ¿no? De hecho, se menciona que es el alumno más aventajado en la escuela. Pero, sin embargo, un inspector escolar intuye que en el niño hay una bestia escondida, ¿no? Hay un animal que está dentro del niño. Entonces trata de torturarlo para hacer que el animal muestre las rayas, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues efectivamente el animal recupera, o digamos Juan Darien recupera su forma de tigre, regresa a la selva y desde ahí declara la guerra a los hombres. Entonces, ¿por qué considero que son textos que pueden ser comparables o que pueden funcionar para un estudio comparativo? En primer lugar, por la presencia animal, una presencia animal importante. En segundo, porque hay rebelión animal en todos los cuentos. Y porque el lenguaje y la sexualidad tienen un papel importante en el desarrollo de los cuentos. Bueno, es importante considerar, como lo mencioné al inicio en la primera diapositiva, que estos cuentos son cuentos fantásticos. La literatura fantástica, bueno, tradicionalmente se ha considerado como una literatura que no refleja la realidad inmediata en la que se inscribe, ¿no? Entonces, tengamos esto en mente. Ahorita un poco más adelante explicaremos por qué la importancia de que estos cuentos, o de mencionar que son cuentos fantásticos, ¿no? Parte de la problematización de estos cuentos es precisamente la importancia que tiene la figura animal en estos relatos. Si bien el animal ha estado relacionado con la literatura desde la antigüedad, pensemos que el papel moralizante que desempeñaban en las fábulas, el papel didáctico que desempeñaban en los bestiarios medievales, y entendámoslo de pronto como un recurso retórico que pueden emplear los autores. Sobre todo pensémoslo en el caso de las fábulas, que si bien la intención original de las fábulas era persuadir a la gente, dejar una especie de moraleja, pues también sirvieron para plasmar críticas hacia aspectos sociales o políticos, pero pues la vía de hacer esto era mediante la presencia de animales, ¿no? Era plasmar una problemática, pero pues con actores animales. Ahora, el animal también ha estado relacionado, lo identifico al menos en estos cuentos, en 3 aspectos: con lo bárbaro, con lo natural y con el monstruo.
Expliquemos por qué lo bárbaro, siguiendo lo que propone Gabriel Jordi. Bueno, él dice que la misma palabra bárbaro, que considera central en la formación de las modernidades latinoamericanas, se relaciona mucho con las rebeliones animales. Y además esta palabra bárbaro va a nombrar al otro cultural, al otro social, en su supuesta ausencia de lenguaje. Aquí aparece también otra vez el lenguaje como un elemento importante. En ese sentido es que el animal se relaciona con lo bárbaro. ¿Cómo se relaciona con lo natural, con la parte de la naturaleza, por así decirlo entonces? En ciertos contextos, al utilizar la palabra animal, denota cierta barbaridad, cierto salvajismo, un estado, digámoslo así, ¿no?, natural. Entonces también ahí el animal sí se relaciona por un lado con lo bárbaro, por otro lado con lo natural, o podríamos decir salvaje tal vez. Y también el animal, pues en estos contextos resulta de pronto una presencia inquietante, un tanto monstruosa. ¿Por qué monstruosa? Entendamos el monstruo como algo que está fuera de las normas, ¿no?, algo que escapa de la normalidad de la especie. Y por ejemplo pienso en los monstruos animales muy famosos. Quizá se nos ocurre en primer lugar, considerando los monos, pues King Kong, ¿no?, que es un animal que sale de la norma, que tiene alteraciones, que es un animal que no encaja con el prototipo ni del mono ni de nada en general, ¿no? Bueno, en ese sentido, el animal va a ser objeto de captura y disciplinamiento y control por parte de las disciplinas y de las pedagogías del Estado-Nación. Entendamos que de pronto el Estado o quien simboliza esta parte, pues es quien va a ostentar el poder. Y por otro lado va a ser instancia de algo que que es incorporable, que resulta inasimilable e intratable por estas tecnologías y estas pedagogías del Estado, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una ilustración que es precisamente de Isur. En este intento del hombre por hacer hablar al mono, pues tenía que también enseñarlo a articular, a articular los sonidos, ¿no? Entonces tenía que aprender a mover los labios, posicionarlos de cierta manera para poder emitir los sonidos. Y es lo que ilustra aquí la imagen. Bueno, también es importante pensar al animal como un recurso económico, explotable y capitalizable. Suponiendo esto en el contexto, bueno, pensémoslo por ejemplo en los establos o en las granjas o algo donde el animal precisamente es un recurso económico y a partir de él se pueden obtener muchos más otros, no se puede emplearlo como fuerza de trabajo, como cualquier otra cosa. Este animal se va a volver un problema ahí donde resiste y complica precisamente esas tecnologías de domesticación del Estado, de domesticación o control. Bueno, entonces el animal, si es algo incorporable a la sociedad, menciona Roland Barthes, esta presencia puede ser enfrentada de dos maneras. O se le rechaza y se le aniquila, o se le subyuga y se le transforma. Siendo esta segunda opción por la que se inclinan los relatos de Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga. Pensemos un poco también en lo que dice Gabriel Jordi. No hay rebelión animal sino título de una metáfora, una alegoría o un tropo de otra rebelión que va a ser de carácter político y que va a ser humana, ¿no? Y bueno, puse esta imagen para recordar un poco la obra paradigma de las rebeliones animales, ¿no?, que es Rebelión en la Granja de George Orwell, que si bien es una, podemos decir, una sátira o una crítica del régimen estalinista, pero pues protagonizado por animales, ¿no? Entonces, en ese sentido es que dice Gabriel Jordi que para él ninguna rebelión animal es fortuita, ¿no? Va a tender a una especie de alegoría o de metáfora de otra rebelión que va a ser de carácter humano y de índole político. En ese sentido, bueno, ¿cuál es la hipótesis con la que estamos trabajando, con la que estamos acercándonos a estos textos? Los animales en estos relatos van a representar una alteridad que se va a resistir ante los mecanismos de dominación y de control, se va a rebelar ante esas tecnologías o ante esas pedagogías, ante esos mecanismos de control y de dominio, se van a rebelar y esa rebelión puede atender a tensiones histórico-sociales del contexto inmediato. De ahí el aspecto de que fueran cuentos fantásticos que tradicionalmente se considera que no atienden a estas necesidades, ¿no? Ya Gabriel Dalmaroni ha hecho una lectura precisamente sobre Isur, en el que identifica esa negativa del mono a hablar, la asocia o la interpreta como una metáfora de la incapacidad o de la negativa simplemente
de los migrantes italianos a incorporarse a la fuerza, a la vida productiva, a la vida económica en la Argentina de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, si él encontró, digamos, o hizo esta lectura de Isur, podemos pensar que hay más cuentos que funcionan en el mismo sentido, que pueden reflejar efectivamente tensiones histórico-sociales en el contexto en el que fueron inscritos. De ahí también la importancia de que los 5 cuentos seleccionados pues estén englobados en un contexto inmediato muy cercano, ¿no? Y bueno, pues tenían algunas consideraciones. Si bien sé que el poder es un concepto muy complejo de definir, digamos que el primer acercamiento que he tenido es entenderlo como la capacidad que tiene un individuo, que va a estar en el papel precisamente del dominador, para influir, determinar o obligar el comportamiento de otro individuo, que en este caso sería el dominado. Esto puede hacerse a la fuerza contra la voluntad del dominado, y también puede llevarse a cabo a través de instituciones disciplinarias que se caracterizan por el encierro, la vigilancia y el control. En ese sentido pensemos en las cárceles, en los hospitales, en las escuelas precisamente como en la que está Juan Darien, ¿no? O bueno, en la que se lleva a cabo el relato de Juan Darien. Y también a partir, la idea de armar la investigación es a partir de otra consideración muy importante de Michel Foucault, que dice que donde habrá poder va a haber resistencia. En ese sentido, ninguna relación de poder triunfa por completo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este caso el que está en el papel del dominado tiene una cierta libertad de acción para poder resistirse, y entre más fuerte sea esa resistencia, más fuerte será la manera de intentar imponer o de establecer la relación de poder, ¿no? Y se vuelve un poco cíclico esta dinámica de poder-resistencia, poder-resistencia. Y bueno, entonces los movimientos sociales van a tratar de cambiar esas relaciones de poder, de modificarlas, que es precisamente lo que pasa en el relato, por ejemplo, de los caballos de Abdera, que entonces los animales deciden rebelarse, cambiar cómo se establece la relación de poder. Y bueno, aquí Rafael Enrique Aguilera, él considera precisamente que los movimientos sociales son focos de resistencia ante la normalización y la individualización social. Y eso sería una manera, traté de hacerlo lo más conciso que se pudiera para poder aprovechar el tiempo. Y bueno, parte de la bibliografía que está citada en la presentación y otra bibliografía que me ha servido para armar precisamente el protocolo. Y sería todo.